El proyecto de integralidad de funciones universitarias, prácticas integrales y territorio, periodismo en la universidad y las escuelas secundarias, se propone incorporar las prácticas de extensión a los procesos de aprendizaje de estudiantes universitarios del taller de producción periodística de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación, aportando producción de contenido en el espacio público. A lo largo del año de cursado, los estudiantes realizan piezas comunicacionales como Parte del Aire, magazine radial que se emite en la radio de la UNER, Va con Onda, otro programa radial realizado entre docentes y estudiantes secundarios de escuelas públicas, y Mal de Ojos, revista periodística de circulación en universidades y escuelas. ¿Cómo nace esta necesidad o esta inquietud de incorporar a las prácticas de extensión al taller de producción periodística de la licenciatura en Comunicación Social? ¿Hay antecedentes? Antecedentes en nuestra facultad vinculadas a periodismo no conozco si las hay. Sé que hay otras universidades con las cuales nos estamos conociendo ahora que tienen experiencias similares. De todas maneras me parece que sí, que en su momento surgió con la inquietud de decir nosotros estamos produciendo y el aprendizaje tiene otro valor, otra dimensión, si uno sabe que eso que va a producir va a tener una circulación en el espacio público, que si esto termina con el profesor que lo corrige y ya está. Entonces, atendiendo a eso, lo que dijimos es, bueno, empecemos a que estos trabajos tengan ese proceso pedagógico de aprendizaje, de devolución, de corrijo, pero también pensar ya institucionalizado en, bueno, ¿y con quién nos podemos vincular para que esto tenga sea una contribución, tenga un lugar en la sociedad? Y entonces, así fue. También nosotros, en ese año yo había rendido el concurso y estaba por primera vez como profesora a cargo en el taller de producción periodística, y entonces ahí empiezo a ver cómo es estos proyectos de extensión. Me empiezo a vincular, empiezo a leer, surgen también los primeros proyectos de extensión, las convocatorias que nos permitían a nosotros pensar cómo incorporarnos. Y ahí es que nos vamos incorporando. Primero había una ordenanza que llamaba a ser proyectos de extensión. Entonces nosotros nos incorporamos ahí. Claro. ¿Y cuáles son las actividades que realizan y qué tipos de contenidos realizan en cada actividad? Bueno, las actividades que hacemos son, por un lado, el programa de radio Parte del Aire, a cargo del profesor Bossetti, que es el que da el módulo de radio, Oscar Bossetti. Entonces, él lo que trabaja durante todo el año es la organización de los distintos grupos y qué temáticas se van a producir, cómo se van a hacer las artísticas, y todo eso para sostener durante el año, una vez a la semana, en este momento en la radio de la UNER. En ese sentido, a nosotros la radio de la UNER es fundamental cuando aparece, porque nos da un lugar donde nosotros sentimos nuestra pertenencia y nos da un lugar para la experiencia, para el aprendizaje y para proponer contenidos. La segunda propuesta que nosotros hacemos tiene que ver con la parte de escritura de informes periodísticos o crónicas periodísticas, donde nosotros lo que trabajamos es un eje que son los jóvenes de nuestra región. Y ahí englobamos lo que podrían ser los lugares de donde provienen nuestros estudiantes universitarios. Entonces puede ser Entre Ríos, puede ser Santa Fe, o a veces si son de otros lugares también. Y ahí proponemos una temática cada año relacionada con los jóvenes y el acceso a actividades culturales y deportivas, los jóvenes y su participación en la política, los jóvenes y sus identidades culturales. Vamos cambiando cada año un tema y a partir de ese tema cada uno investiga distintos subtemas. Y después de eso hacemos una corrección, una primera corrección, una segunda corrección, y luego con ellos hacemos una selección de cuáles nos parecen que pueden ser los informes periodísticos que van a ir. Obviamente una revista tiene un límite que es el contenido de páginas, entonces eso nos define primero que tenemos que hacer una selección. Y la revista después, una vez que está editada, que ahora también la editamos en la imprenta de la UNER, circula en la universidad, en medios masivos de comunicación,
en medios comunitarios de comunicación y fundamentalmente en la escuela, o sea, en las escuelas secundarias. Tratamos de que vuelva a los estudiantes y a los profesores y bueno, lo que vemos es que con este tiempo que ya tenemos, hemos logrado que para muchas escuelas la utilicen para trabajar temas específicos. Por ejemplo, el trabajo de los jóvenes, las relaciones entre los jóvenes, los noviazgos violentos, la violencia intrafamiliar. Y bueno, lo que hacen esos informes es trabajar, tratando de investigar, hablando con distintas fuentes, distintas voces, pero también donde los jóvenes tienen una voz ahí muy, muy importante. Entonces ese es el segundo producto comunicacional. Y después tenemos Va con Onda, que es el programa de radio, que nosotros trabajamos de manera articulada con escuelas públicas de Paraná que tienen la orientación en comunicación en su ciclo orientado a partir de cuarto, quinto, sexto año, o que tienen lo que se llama formatos complementarios, que son talleres que en donde ellos trabajan radio. O sea que esas son como las tres producciones. Después nosotros lo que hacemos es vincularnos, por ejemplo, con la revista Barriletes o con la Asociación Civil Barriletes, tanto a veces haciendo producción de contenidos para la radio o con las publicaciones, los trabajos periodísticos que nosotros hacemos, se los acercamos a ellos para la revista Barriletes. Entonces, bueno, este año es lo que estamos haciendo. Lo que veo que tienen en común todas estas actividades es que los estudiantes, los talleristas, ya están directamente vinculados con la práctica profesional y con la comunicación comunitaria. ¿Qué significa para los estudiantes estas actividades como aprendizaje? Nosotros lo que estamos haciendo es ahora tratar de conceptualizar a partir de este último proyecto de extensión que se llama de integralidad de funciones, tratando de conceptualizar qué tipos de aprendizajes promueven en los estudiantes universitarios y secundarios. Sí. Lo que nos parece que a nivel universitario lo que promueve es que es un aprendizaje ya en terreno y con todas las características que tiene hacer una producción periodística. O sea, muchas veces uno en su recorrido como estudiante universitario lee sobre ética, lee sobre distintos aspectos del mapa comunicacional, pero en este caso, cuando nosotros somos protagonistas, tenemos que todo eso que nosotros fuimos estudiando, ponerlo en juego. Entonces, desde la selección de noticias, cómo construyo la noticia, cómo construyo las fuentes, son fundamentales. Y ahí nos parece que en ese ida y vuelta uno va aprendiendo. Aprendemos nosotros como profesores permanentemente, pero los estudiantes también, porque ahí se ponen en juego, a ver, ¿y por qué construís así la información? ¿Y de dónde viene esa fuente? ¿Y podés decir eso si es todo lo contrario a lo que vos venís estudiando? Entonces es como todo eso que vienen aprendiendo, analizando, se pone en juego a, bueno, ahora vamos a producir cómo selecciono, cómo construyo, cómo jerarquizo. Aparecen todos esos desafíos. Claro. ¿Y qué significan particularmente para los estudiantes secundarios y para las escuelas que participan en estas actividades? Bueno, para las escuelas que participan, en principio para los estudiantes lo que nosotros sabemos es que es algo que los entusiasma muchísimo, que promueve otras maneras de aprender, que promueve el trabajo colectivo, que promueve la necesidad de, bueno, a ver cómo podemos proponer temas y siempre proponer temas que no sean. Nosotros siempre trabajamos con ellos. Los medios de comunicación, el medio en que nosotros vamos a trabajar, que es la UNER, no es un medio masivo comercial. Entonces, y la radio es una radio escolar, con lo cual no se trata de que ustedes repliquen temáticas que por ahí ven en los medios, estereotipos que rondan mucho, sino que piensen qué propuestas pueden ser interesantes para ustedes. Y yo creo que ahí hay un gran aprendizaje, pero claro, o sea, la escuela secundaria siempre tiene estas tensiones entre los roles, entre el formato, digamos, de las materias o en 80 minutos y estos otros tipos, estas otras propuestas. Entonces, siempre el desafío nuestro es trabajar entre disciplinas. ¿Cómo hacemos para que se vinculen los distintos actores que están en la escuela? Por un lado está bueno, creo que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo se va logrando, pero es todo el tiempo, digamos. Es algo que hay que sostener, no es algo que se logra y ya está, sino que es algo que cada año hay que trabajar
el diálogo entre profesores de distintos espacios, entre distintos actores, y eso lo hacen mucho los estudiantes secundarios. Cuando ellos están súper entusiasmados, son ellos los que dicen, che, profe, podemos hablar de el kiosco saludable de biología, podemos hablar de lo que vimos de historia. Entonces ahí es muy bueno el trabajo del profesor de radio que está en la escuela y su acompañamiento para promover este tipo de temáticas para trabajar. La propuesta del proyecto es trabajar el derecho a la educación y la comunicación a través de la intervención de los estudiantes en la construcción de una agenda periodística innovadora, rigurosa y creativa para fortalecer el trabajo colectivo, la cultura comunitaria y el vínculo entre universidad y escuela secundaria. ¿Qué aporte crees que le ha realizado este proyecto a la comunicación comunitaria? Y me parece que darle lugar a las voces de los jóvenes. En las escuelas y en la sociedad se tiende mucho a hacer discursos preventivistas. Curso para evitar el bullying, curso para esto. Y más que todo eso, si los estudiantes tienen proyectos y se embarcan en proyectos, no necesitamos estar haciendo, en todo caso podemos hablar de eso. Entonces, me parece que a lo que contribuye esto es que son los jóvenes los que promueven contenido y los que hablan por sí mismos, no son hablados por otros. O sea, hay como ciertos lugares en las escuelas, pero también a nivel políticas públicas, donde hablan por los jóvenes, pero muchas veces cuesta, bueno, pero y a ver, ¿por qué no hablamos con los jóvenes? ¿Por qué no hablamos entre y con ellos? Bueno, a mí me parece que lo que hace es traerlos como protagonistas y en esas relaciones, entre donde estamos los adultos, que somos, o sea, tenemos ahí un rol pedagógico necesario, y están los jóvenes que cuando se construyen esos vínculos aparecen un montón de temáticas que son muy interesantes y que ellos se animan a hablarlas, porque si no pasa esto. En la escuela se habla en los espacios curriculares de, bueno, estas materias. Y la vida queda fuera, O sea, como que lo que a mí me interesa queda fuera. Bueno, lo que nosotros tratamos de lograr con ellos y por el entusiasmo de ellos, también con el compromiso de los profesores, que hacen ahí un trabajo muy dinámico y muy interesante, es, bueno, a ver, cómo eso que nos interesa podemos vincularlo y estar como una propuesta. Entonces yo lo que creo es que lo que aparece ahí son las preocupaciones y las voces de los jóvenes.